Buenos días, mi nombre es Luis Gutiérrez Pucel. Este video artículo es acerca del secuestro del niño Fernando Martí. Es un video sobre los secuestros, la corrupción y la impunidad en México. Fernando Martí, un niño de 14 años, con toda la vida por delante, fue secuestrado camino a la escuela en los primeros días de junio del 2008 por, en su mayoría, policías que detuvieron al vehículo en un retén. Fernandito, como lo llamaba su familia, fue más tarde asesinado a pesar de que la familia había pagado el rescate. Lo que sucedió a Fernandito no es un caso aislado, es otra triste manifestación de la onda creciente de la falta de respeto a la vida y la propiedad ajena, que se viene dando en México desde hace ya varios años. México tiene el dudoso honor de ser el primer lugar mundial en secuestros. En lo que va del año, enero a julio, se estima que ha habido 1.360 secuestros, de los cuales solo 450 han sido denunciados y más de 80 han perdido la vida. En los pocos casos en los que se ha capturado a los delincuentes, se ha comprobado que algunos de ellos eran integrantes de la fuerza pública. Por cierto, estas cifras son estimaciones porque en México dichas estadísticas no se dan a conocer. Quiero mencionarles algunas palabras que se dijeron en una de las misas a la memoria de Fernandito. Imagínate que tú eres el papá y que estás hablando. He sido muy afortunado. Dios me dio la oportunidad de tener un hijo, un hermoso niño que solo pedía una cosa, cariño. Recuerdo el primer día que me dijo papá y sentí cómo el cielo se abría. Pasaron los años, me sorprendía ver cómo mi pequeño niño se hacía un hombrecito. Cumplió 14 años, la vida nos sonreía. Pero un día el cielo se nubló. Me avisaron que mi hijo acababa de ser secuestrado. Ahora escuchen algo del mensaje de Alfredo Harp, quien también fue víctima del secuestro años atrás. Imaginen lo que ese padre y su familia sintieron. La incertidumbre, la angustia. Esperaron 50 días. Se hincó ante las autoridades, pidió auxilio a la policía, pagó el rescate. Pasó un día, otro y otro. Por fin una llamada. Habían encontrado el cuerpo de una persona en la cajuela de un coche y había que identificarlo. Este texto me conmovió cuando lo recibí por internet y se lo envié a varios familiares y amigos. Un amigo de toda la vida, el arquitecto Jesús Goyeneche, maestro universitario, hombre de hablar franco y enorme corazón, me contestó: «Carajo, Luis, esto me tiene furioso, aparte de consternado. Quisiera agarrar a uno de estos cabrones y sacarle los ojos o meterles un tiro en el culo, para que no murieran luego, sino que sufrieran poco a poco». Y más respuestas por ese tenor. Por todo lo anterior decidí hacer este video. En mis 63 años de existencia nunca había visto semejante corrupción, impunidad e inseguridad como la que azota nuestro país hoy en día. ¿Cómo le podemos exigir un comportamiento honesto a un policía cuando ve que las autoridades políticas y administrativas son tan corruptas? Los policías ven cómo sus jefes y los jefes de sus jefes se hinchan de dinero al amparo del poder. Así es que ellos buscan también la ganancia personal en lo que saben hacer, pero ahora del otro lado. Los mandos bajos han perdido orgullo y respeto por su trabajo. Es por ello que la mayoría de las bandas criminales tienen ahora en sus filas a policías o a ex policías. La corrupción es la principal culpable de nuestro atraso. La corrupción le cuesta al país alrededor de 60,000 millones de dólares al año. Estamos hablando de que cada mexicano deja de percibir 6,000 pesos de ingresos. Esto representa cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Estos cálculos, les aseguro, son estáticos y muy conservadores. Cuando lo vemos de manera dinámica a través del tiempo, la corrupción reduce el crecimiento de la economía en un punto porcentual cada año. Si México no hubiera tenido la corrupción que ha tenido desde la terminación de la Revolución Mexicana, tendríamos ahora un ingreso per cápita superior al de Canadá. Junto con la corrupción, la impunidad es también culpable de nuestra creciente inseguridad. Solo se denuncia 1 de cada 4 secuestros. Y cuando hay denuncia, lo más probable es que quede olvidada en un escritorio. Y cuando hay seguimiento, lo más probable es que no den con el criminal. Y si dan con el criminal, lo más probable es que haya arreglo con los policías. Y si es remitido al Ministerio Público, lo más probable es que el Ministerio Público haga mal su averiguación previa. Y si el Ministerio Público hace su trabajo bien,
lo más probable es de que haya algún arreglo con el juez. Y si el juez lo sentencia, lo más probable es que arregle desde la cárcel sobornos y secuestros, y cuando salga sea aún más peligroso. ¿Cuál es la solución? A corto plazo y de manera inmediata, endurecer las penas. Sí, hay que endurecer las penas, no me cabe la menor duda. Cadena perpetua y pena de muerte para delitos de alta violencia como el secuestro y asesinato de niños por expolicías. Y ante tal escalada de criminalidad y violencia inhumana, la mayoría de nuestros políticos digan que la pena de muerte no conduce a que decrezca la delincuencia. Yo difiero. Como economista pienso que es un problema de incentivos. La pena de muerte va a actuar como un disuasivo. Pero aún si no influyera en la conducta criminal, es lógico que la delincuencia va a disminuir, porque muerto el criminal evita que organice desde la prisión más secuestros, más crímenes y más atracos, y que vuelva a delinquir cuando salga de la prisión. Muerto el perro, se acabó la rabia. O como dice mi querido amigo Carlos Pérez, la solución necesita 3 Cs: cabeza, corazón y cojones. ¿Cuál es la solución a mediano y largo plazo? ¿Cómo acabar con esta plaga? Hay que atacar los orígenes, hay que procesar a los funcionarios corruptos actuales y pasados, y hay que parar con la impunidad. Es cierto, esto es fácil de decirlo, pero muy difícil de hacerlo, pues las soluciones están en las manos de los que van a ser objeto de las investigaciones. Pero por difícil que sea, se necesita urgentemente implementar una operación manos limpias, como lo hicieron los italianos en 1992. Los jueces de Milán empezaron procesos contra los partidos políticos y diputados del Parlamento que estaban bajo sospecha de corrupción. Estos procesos llevaron al encarcelamiento y suicidios de varios políticos, funcionarios y empresarios, la desaparición de varios partidos políticos y a la drástica reducción en la corrupción e impunidad en la sociedad italiana. Algo parecido necesitamos en México, pues nuestro sistema de impartición de justicia no está funcionando. Es un barco sin brújula. Hay que cambiarlo, pero es obvio que no se puede cambiar bajo el sistema político actual, pues vivimos bajo un clima de ingobernabilidad, un poder ejecutivo y uno legislativo que no se entienden, que no buscan el beneficio nacional ni quedar bien con la historia, sino que buscan ganancias personales, partidistas o tribales. No se podrá cambiar nada mientras sigan llegando al poder políticos como los actuales, independientemente de que provengan del PAN, PRI o el PRD. Se requieren nuevas figuras, personas más honestas, gente comprometida con el México actual y futuro. Y esto implicaría subirnos al ring político, luchar contra los políticos actuales, o dar un golpe de Estado. Y esto último, de acuerdo a la historia, sería contraproducente, pues la propia solución engendra su propia semilla de abuso destructivo. ¿Cuál sería entonces la solución a mediano y largo plazo? ¿Crear un nuevo partido político? ¿Promover un cambio de forma de gobierno a un sistema parlamentario para darle más gobernabilidad al país? ¿Descentralizar a los sistemas policiales y concentrarlos en unos cuantos organismos con buenos recursos? Desgraciadamente tengo más preguntas que respuestas, pero soy optimista. Creo que como sociedad eventualmente le pondremos un alto, un hasta aquí a la corrupción e impunidad que ha secuestrado a nuestro país y el futuro de nuestros hijos. México requiere educación de calidad, empleos dignos y una distribución equitativa del ingreso. Pero para poder empezar a generar dichas oportunidades, requerimos un clima de seguridad y de libertad. Libertad de vivir como personas normales, sin tener la eterna paranoia y ansiedad continua de la seguridad propia y la de nuestros hijos. ¿Cómo podemos empezar? Podríamos empezar apoyando al México Unido contra la Delincuencia. Este grupo, que fue formado hace 10 años por un hecho muy parecido al que actualmente nos acongoja, creo que debemos adoptar un operativo manos limpias similar al italiano. Debe de haber por ahí jueces y policías limpios que reúnan las 3 Cs: cabeza, corazón y cojones. Debemos aprobar la introducción de la pena de muerte para los delitos graves. Y esto es solo el principio. Lo que le sucedió a Fernandito nos ha llegado a lo más profundo del alma, no solo como mexicanos y padres de familia, sino porque nos sentimos como parte del problema. Queremos y debemos de ser parte de la solución. No podemos continuar como estamos, pues lo único que garantiza la apatía y la indiferencia es que todo siga igual. Muchas gracias.
sing.